Hola gente, ahí venimos con un nuevo vídeo en Making Toys. ¿Os acordáis que os dije la semana pasada que iba a grabar una juguetería de cuando yo era pequeño, que llevo yendo de siempre? Pues ese es el vídeo que empieza hoy. Vamos ahora andando por el centro de Granada y vamos al supermercado de juguetes, donde nos espera su dueño y nos va a estar hablando pues un poco sobre el estado del juguete actual y nos va a enseñar parte de su colección, que como os dije, pues él ha ido coleccionando desde siempre, ha ido quedándose con stock de la tienda y vamos a ver qué piezas tiene. ¡Vámonos! Y ya estamos aquí en Supermercado Juguete con Antonio. Muchas gracias, Antonio, por atendernos. Muchísimas gracias. Y es que Supermercado de Juguete es una de las tiendas de Granada más antiguas de juguetes que siguen activas a día de hoy. O sea, yo quería preguntarte, Antonio, por la historia del Supermercado de Juguete, que nos hables un poco de la tienda. Eso de la más antigua me suena mal, ¿eh? Yo prefiero seguir renovando. Bueno, me refiero a una de las, de las que tienen más historia, ¿no? Exactamente. Sí, más historias queda bien. Entonces cuéntanos un poco en qué año empieza el Supermercado de Juguete. Bueno, la estimación es sobre el 1968. Estaba yo con 9 años o así. Y yo ya en Navidad ya me ponía... Eso es el sueño de cualquier niño, ¿no? Tener en la familia una tienda de juguetes. Madre mía. Además, no lo comenzaron mis padres, no había antecedentes, no hubo abuelos, no tenía yo juguetero. Ajá. Y bueno, pues mi padre empezó prácticamente en un sótano vendiendo plástico sobre 1959 más o menos. Y bueno, aquello que llamaban la era del plástico, en las casas prácticamente no había nada. Y a raíz del plástico, pues los cubos, juguetes de plástico en vez de inyectados soplados. Y yo tenía 3 años y recuerdo algunos juguetes de esos y vamos, si me habían baratísimos. Pero que comenzó así la andadura, luego se vino ahí a la plaza de Rambla y bueno, tuvo que pelear con todos los jugueteros que ya había. Claro, porque en Plaza de Rambla, ¿cuántas tiendas de juguetes llegó a ver? Yo he contado 7 tiendas abiertas, que sí es bien que algunos de ellos tenían 2. Y a día de hoy no queda ninguna. Y a día de hoy, 0, no hay ninguna. Claro. Bueno, y aparte en Navidad también casetas jugueteras. Las casetas que ponían ahí en Plaza de Rambla eran que también vendían juguetes, sí. Era una época dorada del juguete, ¿no? Porque claro, los tiempos cambian muy rápido y los juguetes no son ajenos a estos cambios. Entonces, yo recuerdo que yo dejé de jugar con juguetes muy tarde, casi a los 13 años. Y mis primos, mis amigos y tal, pues lo mismo, dejaron de jugar tarde. Pero ahora yo siento que los niños dejan de jugar mucho antes con los juguetes. ¿Tú, en tu experiencia, crees que esto es así? Vamos, yo particularmente lo percibo así. Solo que las jugueteras, o sea, nuestros proveedores, parece que no lo quieren ver. Pero mi realidad es que los niños, vamos, prácticamente con 6 años se abandonan o casi abandonan. ¿Con 6 años? Uf, sí. Es muy triste eso. Y yo le echo un poco la culpa a las tecnologías nuevas. O sea, a los móviles, a las consolas, a las tablets, todo esto que los padres ya le ponen a los niños y los dejan un poco ahí apartados. ¿Tú, en tu experiencia, crees que tiene algo que ver eso? Vamos, totalmente, porque como tendemos ahí a lo cómodo y a lo fácil, con los niños la experiencia que tienen, esa es la comodidad y la inmediatez. La inmediatez, claro. En Navidad se vendían juguetes, pero vamos, de una manera increíble, pero terminaba la Navidad y se cortaba. Ni cumpleaños, ni santos, no se regalaban a los niños juguetes por santos y por cumpleaños. Luego eso sí ocurrió y otra vez está cayendo, pero bueno. Claro, yo también recuerdo mucho en verano, bueno, y creo que se sigue haciendo, hay muchísimas, nos bombardean en la tele con publicidad de juguetes en verano porque los niños están de vacaciones. ¿Se refleja eso en las ventas? O sea, los niños... Bueno, el fin de curso todavía... El regalo de fin de curso hay clásico, una semana, 2 semanas que repunta. Ajá. Y luego, bueno, también cae porque los niños se van cada uno a su... Bueno, claro, en verano sitio siempre de vacaciones sí, y bueno, la suerte que tenemos en Granada es que no viene turismo y seguimos con la... Claro, además una tienda que está tan en el centro como la tuya tiene mucho paso por ahí. Bueno, ahí sí nos ha beneficiado las tecnologías, porque nos encuentras fácilmente a través de las aplicaciones. Claro. Entonces, por ahí hemos ganado un poco, ¿no? Claro, el otro día hablábamos también un poco del cambio en el público, antiguamente, como no había teléfonos móviles, no había tanto internet, el cliente necesitaba más asesoramiento por parte del juguetero, ¿verdad? Ahora ya la gente... dedicábamos como 4 o 5 veces más de tiempo a una venta o a atender a un cliente, de lo que ahora es mucho más rápido.
Claro, la también. gente ya sabe lo que quiere, se lo ha Exacto. dicho a la abuela, el nieto, o el hijo, o quien sea, y Bueno, antes en la campaña de Reyes sí, era muy tediosa, muy tediosa. ya imagino. Necesitábamos mucho más gente para hacer lo mismo. Claro, esos regalos improvisados Eso. de abuelos, de padres y tal, que no saben muy bien lo que Necesitaban de reservar los juguetes, luego venían, no, lo cambiaban y todo eso. Daba un trabajo adicional increíble. Sí. Y eso, gracias a Dios, pues. Sí, gracias o sea, a internet sí, se ha quitado un poco de esa carga de trabajo. Y bueno, por esto que hablamos de que los niños empiezan a dejar de jugar antes con juguetes, yo he visto que el supermercado de juguetes se ha ido renovando, ¿no? Y para atraer no solo a niños, sino también a coleccionistas jóvenes que coleccionan otro tipo de coleccionables, pues como pueden ser las figuras de manga y anime, o por ejemplo Warhammer y cosas así. Y me consta que esto ha sido un poco cosa tuya, ¿no? Que has querido pues, renovar. vamos, prácticamente sí, lo planifiqué en solitario, aunque es cierto que, bueno, Es pues, un trabajo de equipo es también. un trabajo totalmente de equipo. Yo pienso que el coleccionismo se está normalizando dentro de los adultos, ¿no? Que como que antes, si eras adulto y coleccionabas, te miraban raro, ¿no? Y en el tono en el trabajo, lo que sea, pues como que parecía que el coleccionista adulto era más infantil. Y ahora, a día de hoy, creo que se está normalizando. ¿Tú crees que el coleccionista se ha normalizado, que colecciona más gente que antes? Bueno, evidentemente sí hay mucho más colección. Eso de que se haya normalizado en el sentido de que nos vean como bichos raros, nos siguen viendo, Nos siguen viendo como bichos raros. bichos raros. O sea, nos ven infantiles totalmente, al 100%. Pero menos gente que antes, ¿no? Es como que Bueno. ahora es más fácil, yo no sé, también a lo mejor por internet, pero creo que es más fácil encontrar gente afín que lo comprenda, ¿no? No sé. Bueno, que lo comprendan, no, simplemente yo creo que no se habla, pero yo noto que, bueno, aquí vienen parejas que compran, sobre todo, bueno, hay también muchísimas mujeres que compran figuras y, bueno, coleccionismo, pero la gran mayoría son hombres todavía, la mayoría. por lo menos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. No sé Y si las otros parejas le siguen miran otros. raro, ¿no? Las parejas algunas, pero vamos. Algo tan bonito como coleccionar algo que te apasiona, ¿no? Y que te hace feliz tenerlo. A mí conseguir una pieza a la que llevo detrás mucho tiempo me hace feliz. Es como una sensación que, bueno, yo creo que mucha gente que sigue el canal lo comprende. No sé. Bueno, claro que me hace feliz. A mí me han llegado, bueno, por mi colección de figuras de Star Wars. Pues en pesetas me llegaron a ofrecer 400.000 pesetas. Digo yo, ¿qué hago con ese dinero? Yo prefiero tener No se gasta al final. exactamente. Ahora que acaba de pasar la Navidad, te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el juguete que esta Navidad, digamos, se ha llevado el premio al más deseado por los niños? No me gusta ponerle un aro de oro a algún juguete estrella. Prefiero segmentarlo por sectores. Y este año, como ya viene siendo habitual, se ha vendido mucho juego de mesa de tablero y el juego de cartas también familiar, porque interactúa toda la familia, pueden jugar desde niños con 5 años hasta los abuelos, Claro. todos juntos, ¿no? Claro. Y bueno, sí es verdad que hay juguetes estrella, pero a mí no me merece la pena decir porque... Nos vamos a quedar sin saberlo. Bueno, los Super Things. Los eso, Super Things, sí, están pues, súper de moda. y además son baratos, pero eso ha tenido muchísima demanda. Luego, pues alguna muñeca en concreto, pues no sé, los bebés llorones. Pero vamos, a mí no me dice eso que se haya vendido puntualmente un juguete en Navidad. Sí, no lo hace un gran juguete, exactamente. ¿no? Simplemente que la moda, bueno, con los niños las modas funcionan igual que con los adultos en realidad. Porque es curioso, un juguete de Navidad muy demandado, pasa la Navidad y nadie lo quiere. Y ya nadie lo quiere. Y Antonio, ¿cuál es el juguete que recuerdas con un mayor impacto? Digamos, el que la gente ha perdido más la cabeza por él en toda la historia. Bueno, ahí tengo dos. En primer lugar, el aro de Hula Hoops. Que eso fue, vamos... El aro este de bailar, exacto, ese aro. Y luego, segundo, el cubo de Rubik, que también... El cubo de Rubik, fue ¿quién lo diría? Pues yo creo que fui el primero que trajo un cubo de Rubik aquí a Granada. Pues, Y bueno, lo vi, simplemente lo vi. Y que eso iba a funcionar. Y a día de hoy sigue funcionando. sí, la gente se pica con eso. Eso es. Le hace una pregunta a Antonio que, bueno, los que queráis dedicaros al diseño de juguetes, y ya me refiero a juguetes para niños también, ¿no? Porque, bueno, habrá quien quiera hacerlo. Le vamos a preguntar a Antonio, ¿qué consejo daría a futuros diseñadores de juguetes? ¿Qué crees que debe de tener un juguete para gustar a los niños, para triunfar en la juguetería? Pues me lo pone muy difícil, porque bueno, creí que me iba a preguntar de diseño para juguetes para adultos, pero
Bueno, igual, también puede... Pero para un niño no sabría muy bien qué juguete le podía impactar, porque todo lo ven dentro de una maquinita, una aplicación. Entonces, un juguete físico difícilmente, vamos, los coches, vamos, los circuitos de slot o de escalestre, pues ya no lo seducen, porque dice, entonces me sale el coche tres veces, claro. 3 veces y tengo que ir a por él, y luego mi madre me regaña para que lo guarde. Yo juego aquí. Ya veo. Y bueno, me salió por las ramas, pero no sabría decir. No, fácil, dedicar a diseñar videojuegos, no diseñar juguetes. Fácil. Cual. Bueno, y si fuese para adultos ese juguete, ese coleccionable, ¿qué consejo daría? Bueno, lo que funciona siempre es la franquicia asociada, pues bien con el cómic, con el manga, con el cine. Y es lo que suele funcionar, porque todo lo que no conlleve eso es muy difícil de... Sí, te entiendo. Bueno, los que me conocéis sabéis que yo solo diseño personajes originales, y es cierto que de cara a venta siempre es más fácil tirar de una licencia que ya conoce la gente y que es más fácil que les parezca atractiva. Muy cierto lo que dice Antonio. Conozco los casos como en el mundo de los juegos de mesa o los juegos de cartas. Algunos no tienen licencia y se venden muchísimo, pero no es lo habitual, ¿vale? No es lo normal. Y ahora vamos a hablar un poco de ti y de tu colección, Antonio. Entonces, yo te voy a preguntar algo muy básico. Quiero que nos hables de ti, de tu relación con el juguete desde pequeño, y bueno, que nos cuentes algunas piezas que hayas coleccionado desde pequeño hasta ahora y que tengas en tu colección. Bueno, comenzamos por una anécdota muy cierta, muy real. Antes de eso yo no coleccionaba absolutamente nada, solo vendía juguetes. Y bueno, pues un buen día mi padre y yo nos fuimos a una fábrica de juguetes que había en la provincia de Gerona, en Hostalric, que ya habían cerrado, que era de una multinacional que aquí se llamaba PBM, lo que hoy día es Hasbro, que conlleva la licencia de Parker, etcétera. Y bueno, cerraron esa fábrica y tenían un stock importantísimo de productos. Y mi padre se dedicaba también a comprar liquidaciones a un precio muy bueno. Pues, decidió comprar, y yo vi allí que había varios miles de figuras de Star Wars de la época, más sus naves correspondientes. 84, 85. Ajá. Bueno, cuando vinieron varios camiones o trailers de mercancía de esa a nuestros almacenes, digo, pues me voy a quedar con una figura de esta de cada. Pero pues, vamos, fue totalmente aleatorio. La colección entera. Y a partir de ahí, bueno, pues me empezó la curiosidad y seguí coleccionando hasta el día de hoy. Bueno, que ya no acumulo mucho más porque tengo tanto merchandising en la tienda que veo a diario y con eso me nutro también. Sí, eso. Entonces, ¿has coleccionado Star Wars y qué más has coleccionado a lo largo de tu vida? Bueno, de Bandai en concreto, como también teníamos muy buena relación, todo lo que no funcionaba nos lo vendían a bajo precio y entonces yo iba coleccionando cosas de eso. Ajá. Antes que los Power Rangers, porque estaban la serie de Bioman, que conocerás y eso. Sí. Tarta de fresa, bueno, que venía también con esto de Hasbro. Tengo también osos amorosos, unas muñecas también de Hasbro que eran rockeras, como con los, se llamaba, que hubo una serie también de animación, la muñeca Jem, que no me hizo rockeras con guitarra y con unos pelos de colores fluorescentes. Muy ochentero, sí. Y qué más, bueno, tengo una colección casi completa de Aldea del Arce, unos transformables de Bandai que se llamaban Lord Rock, eran unas rocas que se transformaban en robots. Tú personalmente, ¿qué es lo que más valoras en un juguete, en una pieza? ¿Qué es lo que te dice, lo quiero tener en mi colección? Bueno, básicamente vivo de los recuerdos, cosas que a lo mejor la nostalgia, claro. Una pieza que tuve de pequeño y quisiera volver a tener, bueno, de hecho tengo, pero la tengo muy estropeada. Es un coche dirigido por cable, era de para allá, que vamos, en su día también incluso lo anunciaron en televisión. Se llama Citroën, un tiburón, para allá. Tiburón, Citroën, para allá. Tiburón, Citroën, para allá. Tiburón, Citroën, para allá. Para cada niño.
con sus cables, con sus luces. Y recuerdo que lo destrozamos porque, bueno, el motor llevaba un imán y por sacar el imán, pues destrozamos el coche, ¿no? La marca Payá, y bueno, que por ejemplo la tengo aquí, comenzó como... Son de hojalata, ¿no? Sí, bueno, este no es de hojalata, pero... Vale. Bueno, este sí es de latón, sí. Sí. Tiene... Ah, no, es de hojalata entero. Pero bueno, la marca esta Payá comenzó en la provincia de Alicante, concretamente en Ibi, fue por 1900 y poco, 1915 o así, en el museo que hay del juguete en Ibi. Bueno, están representados todos los fabricantes de comienzos de 1900. Y es curioso porque comenzaron carpinteros y hojalateros a fabricar juguetes. Primero visité el museo de Ibi en Alicante y luego en algunas ocasiones hemos ido a Nuremberg a la feria del juguete. Es muy importante y muy bonito. Pues también asistí a visitar el museo de Nuremberg y me di cuenta de la diferencia, en concreto. Los juguetes para allá, hacia 1925, sacaron juguetes de lata, de cuerda y esto, y trenes, pero esos mismos estaban en el museo, pero datados de 1870 o 80 o así. La diferencia... O sea, 20 o 30 años antes. Que decía, me recuerda mucho la historia del juguete en España, me recuerda mucho a la de Japón, que también tenían juguetes de hojalata, y ya después cuando empezaron a hacer lo que la gente que me sigue conoce, el sofubi, las figuras de vinilo, se dieron cuenta de que los juguetes de hojalata estaban dejando de vender. También intentaron sacar como maquetas, sí, pero bueno, el coste era bastante alto para los niños de aquella época, no se lo podían permitir, y aparte tenían que montarlo ellos, lo cual ya le da un poco más de dificultad, ¿no?, al tema, y al final pues, optaron por sacar figuras de plástico que les resultaba más barato a ellos, y para los niños era más inmediato, ¿no? Lo compraban y podían jugar con él. Y eso me recuerda un poco a la historia, porque aquí también se empezó a sacar figuras de vinilo hacia los años 60 más o menos, figuras de plástico. Bueno, más que de vinilo, era de plástico como el plástico de las botellas de lejía. Ese mismo plástico eran juguetes. Tanto, no sé, carroza, caravana, que, vamos, le ponían como si fuera una botella y con la rueda y... Sí. Y también se han hecho muchos juguetes de plástico soplado en España, ¿verdad? Eso en México se siguen haciendo. Bueno, es cierto, yo estuve una vez en la Riviera Maya y vi una tienda de juguetes y me llamó mucho la atención por ese tipo de... Eran de plástico soplado los juguetes. Dentro de todas tus colecciones, bueno, de tu vastísima, enorme colección, ¿cuáles son las piezas a las que más cariño les tienes? Bueno, podemos incluso, que me la he traído aquí. Esta es una de las que más cariño le tengo. Bueno, pues este era un tanque dirigido con todas las funciones hacia adelante, derecha, izquierda, hacia atrás igual. Y luego tenía un botón que le ponías una ventosa y disparaba. Y este es uno que también tuve de pequeño, que lo pude conseguir. La marca es Klim, ¿no? Klim. Actualmente ni esta marca ni otras que os puedo decir existen. O sea, los fabricantes de juguetes de la provincia de Alicante han caído más del 80%, ya no existen de lo que hubo en los años 60 a día de hoy. Claro, porque es verdad, hemos hablado algunas veces de que en España se llegaron a hacer juguetes de licencia, o sea, se fabricaban aquí para exportar a Europa, ¿no? Bueno, la industria de los juguetes en España sí estuvo, muy prolífica. Sí es verdad que se copiaba, pero ya por distintos motivos he visto que bueno, eso ha pasado en todos los países. Unos jugueteras copian a la otra y así se pasa. Incluso se sacan juguetes piratas, ¿no? Eso es lo que se llama bootleg. Bueno, pero juguetes piratas no eran las jugueteras, eran otras afines, otras que solo hacían eso, ¿no? Tú quieres decir más bien que copiaban el concepto, ¿no? De algo que funcionaba, lo copiaban y le daban un cambio. Ya, iban a las ferias, pues no sé, o bien de Hong Kong o de Japón o de Estados Unidos y se venían compraban sobre todo, recuerdo, en las muñecas con mecanismos. Compraban esas muñecas, las desmontaban aquí y las copiaban, simplemente las copiaban. Tal cual. Tú tienes algunas piezas en tu colección de Star Wars que se fabricaron en España, ¿verdad? Sí, de Gerona, como te lo he dicho antes. Que estaba yo dentro de esa fábrica ya cerrada y recuerdo haber contado como 40 máquinas de inyección, en línea, y la cadena de montaje y eso, pero ya vacío, no quedaba personal trabajando. Una de las piezas más divertidas de tu colección es Luke Skywalker, ¿verdad? Que tiene una particularidad. No le llames
Luke Skywalker, que estamos en España. Aquí pone Luke camina al cielo. Luke camina al cielo. Luke. O sea, la traducción la hicieron literal. Literal. Porque esta figura estaba hecha en España, ¿verdad? Bueno, todo apunta a que sí, pues aquí se han Parece fabricado, bueno, cuando estaba la empresa PVP, que es una filial de Hasbro, como hemos dicho, se fabricaban juguetes porque yo he visto, cuando también os he contado que estuvimos en la fábrica, había más de 40 máquinas de inyección, o sea, y este producto es totalmente de inyectado, o sea que Sí, se nota. fabricarse tiene que fabricar en España. Sí. Yo creo que sí. No es un juguete que yo ya he jugado, pero sí vendíamos cantidades increíbles cada Navidad del Cinexin. El Cinexin. Yo recuerdo también tuve uno, me regaló mi abuelo. Realmente era un poco aburrido, ¿no? Porque es que ni siquiera veías la película entera. Bueno, sí, un trozo, era como un tráiler. Un minuto o algo así de película y sin voz, vamos, sin sonido. El único que escuchaba era el clac, 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 clac. Bueno, pero claro, también es cierto que en la televisión que había en España en esa época, tampoco es que había mucho más que... Claro. Y para un niño era como tener un cine en casa también, ¿no? Era Eso como es. tener un cine portátil e invitar a los amigos a ver. Y seguimos, bueno, esto era una fábrica, una coral, que estaba en Zaragoza, que no existe desde hace bastantes años. Esto también es Sanchís, bueno, que tenía Qué una... bonita la Sí. instrucción. Oh, qué bonita la instrucción. Esto yo creo que es el único coche anfibio que yo conozca que tanto funcionaba por tierra y lo metía en el agua y seguía. Tenía una pieza. Bueno, Sanchís fabricaba muchos coches de cable, coches de fricción, aviones, motos, o sea, todo así en plástico. Y también está cerrado actualmente, como la mayoría. Y bueno, esta es un poco, todas estas estaban en la provincia de Alicante, en los 3 o 4 pueblos que bueno, que eran la cuna del juguete de España, que ha dejado ya prácticamente de quedar todavía. Bueno, sigue famosa también sí, allí. famosa, la han trasladado ahora a Alicante, a una fábrica muy moderna. No hemos hablado de muñecas porque bueno, no tengo demasiadas, pero hubo muchísimas fábricas en O'Neill, como Toyse, como... Bueno, Hemar estaba en otro pueblo, en Biar. Hemar también fue una muy importante fábrica de muñecas. Tortugas Ninja. Su caja, además. Vamos, tengo tanto las figuras como Vehículos. 20 o 30 vehículos, incluso la pieza estrella que era la cloaca, ¿no? La cloaca, Sí. lo que es el edificio, ¿no? Eso. El decorado. Sí. La furgoneta, un helicóptero, bueno, un montón de Prácticamente piezas. todo Sí. que... Y bueno, esta es una de las últimas que salieron para... Sí, estas son la versión de la Movie Stars que... No, pero la verdad que pues, las tienen muy bien conservadas, Antonio. Esta pieza es muy bonita. Y como contraste, actualmente hay una firma que no sé qué, que es NECA, creo. Y están de verdad escandalosamente bien Sí, hechas. estas son las de NECA. La calidad es muy buena. Y aquí tengo una pieza que también fue por casualidad en una de las ferias, de las últimas ferias del juguete en Valencia, justo en el 5º aniversario de las tortugas, vino la productora a presentar eso, la película, para promocionarla. Y como nosotros estábamos por ahí casualmente visitando la feria del juguete, pues bueno, nos regalaron esta edición especial. Tienes también aquí una un poquito más moderna. Sí, como hemos hablado, que todas las jugueteras siempre, cuando agotaban la idea, pues ya se hacían cibertortugas, ciber no sé qué, Claro. ciber no sé cuánto. Es lo que hemos hablado de que se copiaban las jugueteras, ¿no? Y en este caso en concreto había un auge con figuras, por ejemplo, Power Rangers, ¿no? Algo así como un poco más robótico. Y Playmates lo que hizo fue copiar eso y sacar esta serie de Cyber Samurai y las Tortugas Ninja para competir un poco con las figuras de Transformers y con los Power Rangers, porque ya realmente estaban empezando a decaer un poco las Tortugas Ninja. Otra pregunta obligada. A lo largo de todo este tiempo tú has coleccionado muchísimo, pero ¿hay alguna pieza que
que no comprasen en su día y que aún te pese, o incluso que la tuviera y por lo que sea la hayas perdido y todavía te acuerdas y digas, esa pieza me falta en la colección? Bueno, que he tenido, porque bueno, que me falte y la eche de menos, realmente no, pero una pieza, bueno, parecida al Simón de la joyera Mattel, que se llamaba Merlin. Bueno, el aspecto era como un auricular de teléfono y tenía varios botones táctiles también de colores, y tenía 3 o 4 juegos y ya no recuerdo muy bien qué juegos eran. Uno de ellos creo que era el 3 en raya. Y ese lo tenía por mi casa, sí, Averio, que lo he buscado y no Se ha perdido. y me gustaría recuperarlo, es verdad. Y por último, ya una última pregunta que te voy a hacer es, si pudieras adquirir un juguete, una pieza, sin importar el presupuesto ni lo difícil que sea, en plan hacer así, lo tienes aquí en la mesa, ¿cuál sería? Bueno, una de las piezas que me gustaría, por supuesto, tener más que otra cosa es la consola Vectrex, que la tuvo MB, bueno, Hasbro para datos, Hasbro de hoy. Pues esta ha sido la visita al Muy bien. supermercado de juguetes. Hemos podido conocer a Antonio. Muchísimas gracias, Antonio, por atendernos. Muchísimas gracias y a por vosotros. darnos datos tan interesantes. Una experiencia muy agradable para, bueno, siempre poder hablar de una cosa que, bueno, que nos une, que nos Sí, la verdad que sí que da gusto hablar de juguetes. Eso. Podéis encontrar el supermercado de juguetes en Granada. Antonio, hablando un poco de cómo pueden encontraros. La dirección es calle Gracia, número 12, prácticamente en el centro estamos. Y podéis encontrar cualquier cosa aquí. Las redes sociales del supermercado Fuerte os las dejo también en pantalla para que les sigáis. Tienen cosas muy interesantes, además también venden online. Nada más, chicos, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que si no estáis suscritos y habéis llegado nuevos, si os gusta el canal, suscribiros, darle a la campanita para que lleguen las notificaciones. Y, por favor, ya sabéis, comentar los vídeos para que yo sepa que estáis ahí viéndolos. Si no sabéis qué decir, pues podemos comentar qué pensáis del estado actual del juguete vosotros, si pensáis que se están perdiendo la ilusión en los niños o si creéis que no. Si no sabéis qué decir, pues usad el hashtag Caminacielo y sabré que estáis ahí viendo el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.